Muchas gracias. Agradezco mucho a la Academia, a su presidente, al doctor Germán Fajardo. Por favor, mándenle un saludo. Al doctor Carrillo por presidir, muchas gracias. Y especialmente agradecido con el doctor Graue y la doctora Aida Jiménez por organizar esto y por invitarme. Muchas gracias. Y bueno, agradezco mucho a todos, muy interesantes todas y cada una de las intervenciones. Muchas gracias. Platicamos Enrique y yo hace ya, cuando me invitó a esto, en ese momento pues era director general de Senaprece, y no solamente platicamos para organizar esto, llevamos ya varias pláticas durante esta administración con Enrique y con Aida un poco, y con muchos otros colegas en el área, principalmente porque desde Senaprece pues, tenemos el programa de diabetes y estábamos enfocados en pues, definir realmente cuál era la brecha que teníamos, que es una brecha enorme en el diagnóstico oportuno. Y un poco lo que estábamos tratando de ver es cómo podíamos tener una estrategia específica para recuperar esa brecha. Pero también en esas pláticas a cada rato salía el decir, bueno, una cosa es la retinopatía diabética, pero hay muchos otros problemas que también hay esfuerzos aislados en la Secretaría de Salud, que están, entonces claramente el problema de cataratas, problema de problemas refractarios, pero también había muchos otros intereses y intervenciones, estudios piloto, lo hemos visto con la Academia, pero sí era sorprendente cómo no estaban totalmente integrados. Es más, en algún momento, platicando también con Aida, pues nos enteramos de la creación de este Consejo Nacional de Prevención y Control en el 2015, en el sexenio previo, y también un poco decir, bueno, ¿cómo les fue con el Consejo? Una de las cosas que veíamos nosotros en general cuando llegamos es que pues dentro de la Secretaría de Salud hay entre consejos, comités y otro tipo de grupos, hay como 200. Y veíamos que no necesariamente es la mejor estrategia para impulsar una política pública, ¿no? El juntar, parece que a veces la formación de un consejo, a veces presidido por la alta autoridad, por el secretario, como era el caso, porque yo desde el Instituto Nacional de Salud Pública fui a una sesión en donde nos invitaron para ver un problema específico sobre retinopatía diabética, pero aún así como que creo que definía una serie de prioridades, una serie de estrategias que son muy importantes, pero algo pasó que del consejo a un programa hay una enorme brecha para una conformación clara de una política pública, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba, ¿no? Entonces, mucho de eso era primero en la definición, definir esto como un problema de salud pública. Creo que no hay duda, ¿no? Pero es un problema de salud, claro. Una de las cosas que nos ha interesado mucho desde los objetivos de priorización es tener claramente cuáles son esos indicadores que utilicemos como priorización. Y claramente en salud visual, pues uno de los componentes fuertes que siempre prioriza mucho los problemas de salud pública es la mortalidad prematura. Obviamente no es el indicador ideal para este problema, pero por eso se creó este gran indicador que desde la OMS ha impulsado mucho para la priorización, que son los DALYs, que es la discapacidad, y creo que es importante un poco en esta reflexión sí tener claro la cantidad de años de vida perdidos, saludables o por discapacidad que está dando la salud visual, que he visto varios reportes, tanto a nivel mundial, ha habido algunas estimaciones en México y sí está dentro de las listas importantes de discapacidad. Pero creo que hay que concentrarse en tener este número para irlo impulsando como el número que va, ¿no? Porque a veces hablamos de millones o de prevalencia y decimos 10%, donde también tenemos una gran heterogeneidad. Tenemos los datos de INEGI, tenemos algunos otros datos, y a veces con interpretaciones que nos cuesta trabajo, ahora sí desde la toma de decisiones, el decir dónde están, ¿por qué no hay un consenso? ¿Por qué no hay un consenso en las interpretaciones? Entonces vemos una que a veces son las metodologías mismas, y ya lo decía Hans en su presentación, donde las metodologías de cómo se pregunta, cómo se evalúa, cómo se estima, pues hace que a veces a los tomadores de decisión pues puedan a veces escoger a veces el estimador que más les convenga en mover o no una política pública. Entonces sí es importante, y creo que de estos esfuerzos, y casi podría
pensar que el traer este evento aquí en la academia pues debería desencadenar en una cosa en que la misma academia también pueda ayudarnos en concentrar, en consensuar entre ustedes como grupos expertos en este indicador. Pero bueno, vamos a no dudar que esto es un problema de salud pública. Claramente ceguera, como también lo puso ahí, tuvo toda una iniciativa también de la OMS, casi una década, de decir, es un problema que tenemos que impulsar en todas las regiones y yo creo que se ha impulsado. Ahora, pero no solamente el peso de la enfermedad, ya sea por número de personas o por discapacidad, es importante, sino otro de los elementos que hace, que refuerza la idea de necesitar un programa de salud pública, es precisamente la distribución de la inequidad que hay, ¿no? Lo que presentó Aida en la inequidad global es evidente, también pues esto que vimos en Latinoamérica, y creo que ahí lo que hay que pensar es cuáles son los determinantes de esa inequidad, ¿no? Creo que, y sería interesante, seguramente ustedes como expertos lo tienen, yo lo he leído pues de manera marginal, pero cuando uno ve un problema de salud que tiene una enorme distribución inequitativa por ingreso o por pobreza, pues las preguntas siempre son, ¿qué son? ¿Son los determinantes? ¿Es realmente las causas de la enfermedad lo que está distribuyéndose de manera inequitativa? ¿O son el acceso a los tratamientos? Que también digamos que son los dos componentes claros que puede haber de inequidad. Y creo yo que aquí son ambas, pero sí creo que vale la pena identificar, ¿no? Porque de ahí depende un poco hacia dónde van las políticas públicas. Si van a una política de prevención, claramente en el componente, pues tal vez eso, de diabetes tenemos un problema muy serio de que si no hay un control del paciente diabético, pues entonces tal vez una de las grandes prioridades para la prevención de la retinopatía diabética tiene que seguirse poniendo como en el control metabólico. Pero claramente no solamente el control metabólico, sino también el acceso a pruebas de detección, pero también cuando uno ya tiene pues el acceso también a las pruebas de tratamiento. Cuando ve el problema de catarata, pues hay que pensar si realmente los determinantes de catarata son también determinantes sociales de inequidad, y no estoy seguro. Digo que si esto es un problema que al final la gran inequidad es el acceso al tratamiento y no tanto en los determinantes. Pero creo que es importante esta discusión sobre inequidad porque es donde se enfocan las políticas públicas. Pero tal vez el tercer elemento que hace que se necesite un programa es entender las intervenciones, si son intervenciones costo efectivas para incorporarlas en un programa. Y creo que aquí en el área de los problemas visuales tenemos una gran variedad de intervenciones, creo que hay muy buenos análisis sobre su costo efectividad y sobre las posibilidades de que con intervenciones relativamente simples, pero sí, no son intervenciones muy complejas, no son intervenciones que requieren una gran continuidad del tratamiento, son intervenciones, el ejemplo paradigmático puede ser la corrección de cataratas. Se logra una gran recuperación de la salud visual y si además también con lentes intraoculares, pues se resuelve gran parte del problema, entiendo. Entonces, ya que tienes una intervención costo efectiva, es el otro elemento donde dices, podemos tener un programa que puede ofrecer y no solamente puede priorizar acciones de prevención, sino también de tratamiento. Y el último dice, bueno, ahora, ese tipo de problemas los vamos a encontrar en los problemas de salud. Ahora, ¿por qué creemos que se debe agregar desde un problema de salud pública? Que tal vez es ahí la percepción diferente. En general, cuando uno ve desde la Ley General de Salud, hay pues, la atención médica, la atención en salud pública y la asistencia social como las tres grandes ramas o tipos de intervenciones del sistema de salud. Lo que hace diferente cuando uno lo ve desde la perspectiva de salud pública es que si uno lo deja en el proveedor de atención, pues el proveedor de atención, sí tiene la identificación de los usuarios que demandan la atención y a veces están rebasados por los usuarios. Sus usuarios es lo que su brecha está conformada en la identificación de los usuarios que le demandan la atención, ¿no? Desde la perspectiva de salud pública estamos más enfocados en la necesidad, dónde está la gente que lo necesita para acercarlo al proveedor, ¿no? Y esto a veces es un gran cambio, porque si uno ve en un sistema multifragmentado, como el que tenemos, pues cada proveedor de atención puede estar viendo un poco dónde están sus usuarios, dónde están los problemas que tiene que atender,
y más bien trata de recuperar estas brechas. Entonces, por eso la necesidad de que este tipo de problemas se vean desde una perspectiva de salud pública, desde la cabeza del sector, para poder integrar la necesidad con los usuarios o con los proveedores que dan la atención. Y eso es una de las claves, ¿no? Y el otro componente que hace relevante las intervenciones para que se crean un programa de salud pública es la necesidad de múltiples niveles de atención, en los 3 niveles de atención, múltiples niveles de prevención, prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria, y una vez que tienes eso, entonces sí tienes que tener un programa, ¿no? Es muy difícil atender un problema de salud pública donde requieres intervenciones en múltiples niveles de atención, desde la comunidad hasta el tercer nivel más especializado, y que además requieres estrategias que vayan dirigidas a la prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Entonces, claramente, y creo que hay que conformarlo, hay que tenerlo en un documento claro para impulsar que sí, esto se requiere un programa de salud pública que lo atienda, ¿no? No solamente la creación de un consejo y de estrategias, sino un programa que realmente tengamos también un área encargada que le pueda dar un seguimiento. Y eso es lo que nos encontramos. Nosotros desde Senaprece podíamos tener la parte de retinopatía diabética, que era nuestro enfoque, pero claramente en la Secretaría de Salud pues sí tendríamos que estar buscando cómo hacer que este problema de salud se atienda desde la salud pública, mucho más integrado, donde también se contemplen todos los otros problemas, especialmente los de mayor carga, como los que han señalado aquí. Entonces, sí, creo que eso es, y ahora, no lo hicimos, llevamos 5 años, parte del problema de la pandemia, pero yo creo que también parte del esfuerzo en donde priorizamos nuestras acciones, esto pues, todos lo conocen, estamos en esta enorme transformación del sistema de salud, en donde sí consideramos que el componente de ir dirigiéndonos a un paso claro en la unificación, el pensar que teníamos 32 subsistemas estatales que incrementaba con mucho la enorme fragmentación del sistema de salud, y por eso creemos que el esfuerzo que se está haciendo en centralizarlo en una sola institución con una mucho mayor acción directa de rectoría desde la federación hasta la persona, lo que representa el OPD de bienestar, es una gran oportunidad para unificar. Ese es el cimiento que se necesitaba y creo que ahí teníamos claro la prioridad y creo que se ha avanzado mucho. Pero el otro componente que a veces no se habla en esta gran transformación, y los invito a que lean, es que en este gran documento que nosotros publicamos como el documento del modelo de atención, el Más Bienestar, tiene un componente de salud colectiva donde representan los instrumentos que tenemos o que hemos propuesto o que estamos implementando desde la salud pública, precisamente para integrar, definir los problemas de salud pública y tratarlos como programas de salud pública, ¿no? Y ahí ya verán, tenemos varios instrumentos, muchos de ellos lo que definen también es definir los sistemas de información que nos permitan monitorearlo, que esto es una urgencia que también identificaron en el Consejo y que a la actualidad no tenemos información muy variada sobre problemas de salud visual, pero también representa estructuras de coordinación sectorial, que son estos centros coordinadores de salud para el bienestar, que lo que está tratando de hacer es integrar lo comunitario con los diferentes niveles y entre los diferentes proveedores de atención. Y creo que esto puede ser una gran oportunidad para este y para muchos otros problemas. Yo termino diciendo, creo que uno de los, lo que ayuda mucho en la conformación de la política pública, una vez que lo define, una vez que dices, tienes ya las estrategias costo efectivos, lo puedes crear un programa, es la definición de las brechas. La definición de brechas es una cosa que ha sido un reto. Brechas, porque las brechas en general, en cualquier cosa, pues a veces están sesgadas con la capacidad de respuesta, es decir, voy a decir que esta es la brecha, pero realmente no puedo llegar, es una brecha enorme, entonces pues hago lo que se pueda, ¿no? Y es un poco a veces con el número de profesionistas, ¿no? Entonces me pasa mucho en un programa, por ejemplo, geriatras o gerontólogos, y dicen, bueno, nosotros pagamos 100 gerontólogos, pero se necesitan 3,000. Digo, bueno, sí, pero entonces ¿para qué pagamos 100? Hay que cambiar el modelo. Y eso pasa mucho también con las brechas de oftalmólogos, hay que entenderlas, las brechas tanto en distribución. Es interesante que las tres instituciones, las instituciones de mayor peso que tienen desde la asistencia privada en la Ciudad de México, sé que
Ustedes han tratado de tener satélites y entiendo que el de Acapulco es parte también asociada con el Conde. Creo que es muy importante porque tenemos muy concentradas las capacidades, no solamente las capacidades de tratamiento, sino los oftalmólogos. Y ya con esto termino, perdón. Pero esas brechas en número de oftalmólogos, en insumos, en centros de tratamiento láser, están súper concentrados. Por más diagnóstico que hagamos, el poder hacer terapia láser necesitamos todavía acercarlo mucho más a las personas. Entonces eso también es el encargo. El encargo a los grupos profesionistas es tengamos una metodología clara de definir las brechas desde recursos humanos, desde insumos, desde capacidad de respuesta, equipamiento, hospitales, para poder entonces sí tener pues, una ruta crítica de cobertura. Entonces, digo, yo estoy muy contento y con mucho gusto, además ahora desde la posición de subsecretaría, en este último año que nos queda, o meses, pues con mucho gusto ir preparando esta cosa de priorizaciones, que tuvimos un inicio, pero creo que todavía estamos en un buen momento para definir una ruta crítica para este problema, para que se vaya iniciando ya desde ya y continuar en el próximo sexenio. Pero pues muchísimas gracias por la invitación.